y que culminará el próximo sábado. El domingo regresamos a Caracas. El evento comprende reunión con los medios de comunicación social, reunión con la Mesa de la Unidad, reunión con algunos actores políticos que hacen vida en el Estado, reunión con otros sectores de la vida económica de la región, eventos asamblearios. Tenemos eventos esta tarde en Cabimas, posteriormente tendremos eventos en Canchique, en la Villa del Rosario y en San Francisco. También tenemos un encuentro muy importante con los estudiantes universitarios y sus organismos de representación del Estado Unidos. Les quiero decir a los amigos de los medios lo siguiente: voy a hacer una exposición, aspiro que no demasiado amplia para no encadenarlo, y luego voy a responder abiertamente todas las preguntas que me quieran formular los representantes de los medios de comunicación social, pero respondida la ronda de preguntas no hay declaraciones aparte. Solo las preguntas que quieran hacer, todas las que quieran hacer, pero después no hay declaraciones aparte, por una razón muy sencilla, porque el interés es que todos los medios cubran todo lo que se diga en el evento y no lo que parcialmente puedan transmitir los medios por declaraciones aparte. Además, eso es lo democrático, hablar para todos y de todos. Bien. En los eventos, en todas las giras, lo hicimos ya en la oportunidad anterior cuando visitamos el Estado hace pocos meses. Solemos dar una especie de información de carácter general sobre nuestra apreciación de la situación política nacional. Por supuesto, exposición que se complementa con la ronda de preguntas respuestas. En esta visita que hacemos al Estado Zulia, por esa dinámica tan acelerada que están teniendo los sucesos políticos venezolanos, dinámica, por cierto, independiente de la voluntad de los demócratas, es decir, de la oposición, tenemos que abordar temas que de repente parecieran angustiar o generar preocupación especial en la ciudadanía. Ciertamente, y eso no escapa al análisis de los dirigentes políticos, estamos teniendo problemas, algunos institucionales y de carácter interno. Tenemos algunos inconvenientes en el funcionamiento de la Mesa Nacional y de las mesas regionales. Seguramente que esos inconvenientes internos que hemos tenido, normales y explicables en cualquier organismo de conformación múltiple o plural, heterogénea, a veces son presenciados, también es explicable por parte de la ciudadanía, apreciados como con una especie de rubor, de estupor y de disgusto, porque la ciudadanía que ve en la Mesa de la Unidad Democrática, el organismo de coordinación política de quienes nos oponemos al régimen, nos quieren ver unidos, coherentes y con respuestas precisas en cada coyuntura que se presente, y nosotros tenemos que reconocer que en eso estamos teniendo fallas en la reorganización, fallas en la estructuración de la Secretaría Ejecutiva, fallas en cuanto a las respuestas, algunas de las cuales que tienen que ser urgentes e inmediatas, pero que en nuestro caso están resultando tardías porque discutimos a veces demasiado antes de producir la respuesta que está esperando la gente. Por supuesto, digo, el riesgo de formar parte de un organismo heterogéneo, diverso, plural, donde coexisten diferentes visiones y diferentes versiones de lo político, de lo económico o lo social, trae como consecuencia este desfase, este incordio entre la realidad y nuestra actuación. Es verdad. Pero bueno, tenemos que procurar salvar, sin sacrificar, ese principio esencial de una conducción democrática como es la pluralidad, la heterogeneidad y la democracia interna en el seno de la propia mesa. Y ese es un valor que vamos a preservar y a cuidar a todos. Digo que siempre habrá quienes disientan de la política general de la mesa, eso también es natural, y eso hay que comprenderlo y explicarlo. Y también a veces es lamentable que algunos factores se comprometen adentro y suscriben compromisos y después adoptan en público o afuera de la mesa su propia posición. Tenemos que prepararnos para todas estas cosas sin falsos rubores. Esto es perfectamente democrático.
y ocurre en el seno de la oposición por las características que tiene la misma oposición a la que ya hice referencia, y ocurre a menudo también en el seno del gobierno, que es lo más grave, porque mientras el gobierno tiene responsabilidades directas de conducción de lo económico, de lo político, etcétera, etcétera, de lo institucional, los hierros del gobierno nos afectan absolutamente a todos, precisamente porque son gobiernos. Una equivocación de la oposición a lo mejor afecta a nuestro quehacer político como cuerpo representativo de la oposición, pero una equivocación del gobierno, vaya usted a ver, por ejemplo, en política económica, afecta a 32 millones de venezolanos. Esa es la diferencia de responsabilidad entre el gobierno y la oposición. Eso por una parte. Pero claro que vamos a superar los problemas, ¿no? Teníamos otras oportunidades y los hemos superado, y los que tenemos ahora los vamos a superar. Pero más allá de eso, mira, la preocupación esencial del ciudadano, aunque los políticos creamos que lo más importante es lo político, lo más importante para los ciudadanos es la cotidianidad, la comida, la medicina, el agua, la electricidad, la seguridad. Y para de contar, para no hacer una relación demasiado extensa de los problemas que agobian todos los días a los venezolanos y respecto de los cuales no hemos visto ni siquiera una mitigación. En este estado de angustia y de desesperación, con que un problema que agobia o que apesadumbre a los venezolanos se mantenga en determinado nivel ya es un consuelo, pero que no, es que ni siquiera los problemas se mantienen en este nivel ya desesperante y exasperante de intolerancia, sino que cada día las cosas empeoran más. Vamos a referirnos, por ejemplo, a un tema específico, el tema de la producción de alimentos. Yo no me explico realmente el funcionamiento de la psiquis de Nicolás Maduro. De verdad que, mira, he hecho un esfuerzo terrible de comprensión y no termino de entenderlo. Porque hay que ser bien imbécil, particularmente imbécil, para confesar el éxito de un programa de repartición de alimentos, las tales bolsas CLAP, que no son ningún éxito, porque esa es la admisión más paladina de que ha fracasado totalmente la producción y la distribución de alimentos, que debe ser por el mecanismo normal del mercado. Si tú tienes que repartir bolsas de comida, que además es una cosa discriminatoria, y por cierto, que abran una bolsa de CLAP para que vean que ahí no hay un productor venezolano, ni uno solo. Ni un solo productor venezolano. Bueno, eso ya es admitir que tu gobierno, y cuando digo tu gobierno, digo el de tu comandante eterno, es decir, tu gobierno de 17 años para acá, que lo ha controlado todo y que ha tenido una cantidad inimaginable de recursos para que no existiera ninguno de los problemas que existen actualmente, es el responsable de que tengamos esta crisis alimentaria. Entonces, esa es la confesión de tu fracaso en materia de producción de alimentos, que tenía que ocurrir así en un país cuyos ministros del área piensan que el que produce la tierra es un bandido, que es preferible repartir la tierra en manos inéditas aunque no produzca nada, y no importa que a consecuencia de eso no haya comida y que a consecuencia de eso haya que importar, cosa que se pudo hacer mientras hubo dólares con que importar, pero que ahora no existe porque simplemente el Estado está quebrado, y está quebrado no simplemente por la disminución de los ingresos, sino porque despilfarraron una gran cantidad inimaginable de recursos en divisas extranjeras y lo demás se lo robaron. Entonces, ese cuadro patético de que distribuyen alimentos en bolsas CLAP, donde no hay un producto nacional, te doy la explicación por qué no lo hay, y además de que tú tienes que distribuir por bolsa, es porque el mercado no te funciona. ¿Y por qué el mercado no te funciona? Porque no está abastecido. ¿Y por qué no está abastecido? Porque hay mayor demanda que producción. Y como no hay producción nacional y no hay para importar, esas son las colas que vemos todos los días en los supermercados. Por cierto, un comentario simplemente marginal. No hay que ser un observador particularmente agudo para darse cuenta que en este gobierno, que ha aumentado desde que llegó Chávez la dependencia de la monoproducción petrolera, tenemos la tragedia de que cada vez se producen menos barriles a cada vez menor precio.
Y esa disminución sensible en la producción de petróleo, que ni siquiera nos da para cubrir la cuota que nos tiene asignada la OPEP, es el producto del robo y del saqueo que ha habido en la industria petrolera. Esta tarde vamos a tener, Hernán, una asamblea en Cabima. Y saben muy bien, y yo no voy a venir a darle enseñanza a los que de estas cosas saben mucho más y mejor que nosotros. Todo el mundo sabe cuál es la situación, por ejemplo, de todas las empresas de servicio que durante años históricamente sirvieron perfectamente a los requerimientos de la industria petrolera, y lo que ocurrió después con el saqueo, con el despojo, con no pagarle nada a nadie. Y ahí está buena parte de la crisis del sector servicio que está afectando a la industria petrolera. No hablemos ya del mantenimiento, no hablemos ya, en fin. Pero el hecho concreto es que cada vez exportamos menos petróleo y ahora somos más que nunca un país dependiente de la monoexportación. Hay otros rubros en el que hemos pasado a ocupar seguramente mucho más que los países del Medio Oriente y los países africanos aquejados por guerras y hambrunas inenarrables, que creo que somos el primer país exportador de gente del mundo. Ese ha sido un tronco de récord. Primer país de exportador de gente en el mundo. No quiero hacer un pareo aquí, pero yo creo que aquí no hay uno solo que no tenga familiares que se han ido en los últimos años, porque aquí o no tienen seguridad, o no tienen futuro, o no tienen vida ni siquiera para subsistir, porque este gobierno les tomó la vida y les robó el suyo. Esa es la verdad. Bueno, en medio de este cuadro, un gobierno que no resuelve lo económico, un gobierno que no respeta la democracia, un gobierno que no respeta la institucionalidad ni la separación de poderes, un gobierno que mientras esté allí va a agravarlo todo por la ineficiencia y la corrupción y por la concepción equívoca que tienen del Estado. Ñapa, por añadidura, pretende mantenerse ahí sin hacer elecciones. Y a esto me quiero referir muy rápidamente, porque sé que esto será objeto de muchas preguntas por parte de ustedes. Saben que están corriendo una serie de normas y de disposiciones establecidas por la Oficina Electoral del Gobierno y que para que los partidos se relegitimen. Por cierto, es la aplicación aviesa, además apuntalada con una sentencia del prostíbulo judicial, que es la Sala Constitucional, que ha interpretado, digo, la ley de manera que antes los partidos que concurrían, que dejaban de concurrir sucesivamente a dos procesos electorales nacionales, tenían que revalidar su situación ante el Consejo Nacional Electoral por la sentencia del tribunal. Ahora es distinto. Ahora, por no haber concurrido, los partidos prácticamente dejaron de existir legalmente, y ahora tienen que existir nuevamente cumpliendo con los requisitos esos draconianos que ha establecido el Consejo Nacional Electoral como para que nadie se legalice. Bueno, ¿en qué consiste el procedimiento? Consiste el procedimiento en repitiendo la experiencia tramposa de la recolección de firmas del referéndum revocatorio, pocas máquinas en los centros donde hay mucha afluencia de electores, cortedad del tiempo para legalizar la expresión de voluntad de los partidos y organización en tantas por manera que a cada cual se le haga muy difícil cumplir con los requisitos establecidos por el Consejo Nacional Electoral. Perdón. Yo no sé cuáles serán las normas definitivas, pero hasta las reuniones que hicimos ayer, evaluando este mecanismo grosero y tramposo, organizado por las 4 comadres, nos conseguimos que van a dividir por tandas. En una primera tanda van a colocar a voluntad popular y a otros partidos. La intención es clarita, para tratar de fusilar primero a voluntad popular. Y luego en la segunda tanda o en tanda sucesiva, el día que le corresponde la manifestación de voluntad de acción democrática, también le corresponde a un nuevo tiempo y a Primero Justicia. En el mismo horario y en las mismas máquinas y en los mismos locales. Ahora, por ejemplo, en el caso de Zulia, pongamos por caso, son unas 12.000 por partido. Digamos 12.000 por partido. Entonces, Acción Democrática, un nuevo tiempo y Primero Justicia, más otros partidos incluidos en la tanda, tendrían que llevar cada uno ese día a la misma máquina 12.000 personas que manifestaran la voluntad. En el caso solamente de estos 3 partidos serían 36.000 personas. Bueno, te le están poniendo para que no te deleguen. Ahora,
¿Cuál es la intención de esto? Está clarito. Como ya el presidente declarado fallido en abandono de cargo, más sus adláteres y sus voceros han dicho que las elecciones no son importantes y ya están hablando solo de prepararse para las elecciones del 2018, lo que te están diciendo es que no va a haber elecciones de gobernador y que no va a haber elecciones de alcalde, está clarito. Ojo, y me quiero referir a las de gobernadores, y en eso ando, promoviendo las elecciones de gobernadores, porque las 4 sacias del Consejo Nacional Electoral dijeron que en el primer semestre habría elecciones de gobernadores, y en esto tenemos que insistir, con presión legítima de calle, paradoja que un régimen democrático. Y por otra parte, el capataz, el que le da órdenes, dice que hay que prepararse para las elecciones del 2010. ¿Qué es lo que yo creo? En una interpretación propia que desde luego no compromete a nadie. ¿Qué es lo que yo creo? Bueno, que van a seguir estirando las elecciones de gobernadores y no las quiere hacer por una razón muy sencilla. Muy sencilla. El gobierno sabe que elección que haga la va a perder de calle. Yo no soy pronosticador, pero me voy en cuenta. Y si se hicieran las elecciones de gobernadores este fin de semana, este domingo que viene, el gobierno de las 24 gobernaciones, de las 23 gobernaciones, las perdería las 23. No ganaría ni una sola. Ni una sola, y no estoy exagerando. Y evidentemente no quería hacer eso. Imagínense ustedes cómo amanece el régimen, este moribundo político, si hace elecciones de gobernador y amanece. Ya perdió la Asamblea Nacional de Apariza y ha hecho lo posible por dejarla en el limbo. ¿Qué pasa con un gobierno que aparezca con 23 gobernaciones de 23 perdidas cuando actualmente tiene 20 de 23? Actualmente el gobierno tiene 20 de 23. Imagínense ustedes que aparezca con 0 de 23. Bueno, listo. Bueno, como el gobierno sabe eso, viene con todas estas turbulencias a evitar las elecciones de gobernadores. Y te dicen cosas tan cínicas como esta. Es que la gente no necesita elecciones, la gente lo que necesita es comida. Muérdanos. ¿Y quién es el que no le da comida a la gente? ¿Quién es el que lucha que la gente tenga comida? Ciertamente, tú le preguntas a cualquiera, ¿qué prefiere usted, comer o votar? La gente te dice, escucho, caramba, primero comer porque si no me muero. Además, comer para poder votar, vivir para poder votar. Lo que tú le tienes que decir también a la gente es, si tú no cambias este gobierno, no podrás comer y en consecuencia tampoco podrás votar. Y yo le digo a los venezolanos que mientras no saquemos a este gobierno democráticamente, que este país no va a comer, no va a tener servicios públicos, no va a tener energía, no va a tener nada. Pero bien, el gobierno sabe que las elecciones están raspadas y por eso que no las quiere hacer. No me voy a referir a las elecciones de alcalde en este momento, que también tendrían que hacerse a finales de este año, porque así con las de gobernadores que tienen 6 años de atrás, siguen corriendo y difiriendo, y no están moviendo una paja en el Consejo Nacional Electoral para que esas elecciones se hagan, pues entonces, clarito, mucho menos las de gobernadores, mucho menos las de alcaldes. Y vaya usted a ver, a lo mejor en el 2018, después de haber mandado un revocatorio, nos dirá Maduro, bueno, es que el país no necesita votar para sacarme a mí, sino que lo que necesita es comer. Esa es la gravedad del tema. Y además, por todas estas maniobras previas de legalización del partido, alguien lo dijo por ahí, pero bueno, ahí está la mesa. Ciertamente, nosotros vamos a legalizar los partidos porque tenemos que tener póliza de seguro, porque también nos tienen amenazada la mesa. ¿Y qué tal si no legalizamos los partidos y si por una de algunas de estas acciones absolutamente absurdas que tienen contra la mesa, el prostíbulo judicial declara que la mesa está ilegalizada? Bueno, elecciones a la nicaragüense, sin partidos opositores, sin candidatos opositores, valiéndose al gobierno de partidos comodines, que a lo mejor habrá por allí partidos comodines, y a través de esos partidos comodines el gobierno diga el candidato de la oposición, entre comillas, es este y aquel, a la gobernación, a la alcaldía y a la presidencia. Esa es la maniobra, pues eso es lo que tiene que hacer. Y frente a eso hay que denunciarlo y hay que salir al paso. Por ahí he escuchado, seguramente me lo van a preguntar, que hay organizaciones que están por concurrir y otras que no. Por lo que he escuchado, la mayoría de las organizaciones
las opiniones que he escuchado de PJ, de Un Nuevo Tiempo, de Voluntad Popular y por supuesto de ADEN, es que vamos a concurrir al proceso de legalización. Nosotros no vamos a dar forfait. No vamos a dar forfait. Vamos a salir a legalizar a nuestros partidos porque no le vamos a